Bueno, nuestra siguiente conferencia está a cargo de la doctora Claudia Mesones Rueda. La doctora es de la Universidad de Piura, en Perú, y nos presenta la conferencia titulada Identidad en la experiencia de posgrado. Solamente voy a dar algunas de sus colaboraciones, de su formación, para conocer un poquito más a la doctora Claudia. La doctora es profesora de la Universidad de Piura, del área de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es licenciada en Educación Secundaria con mención en Lengua y Literatura por la Universidad de Piura, magíster en Filología Hispánica en Madrid, doctora en el programa de Análisis del Discurso y sus aplicaciones de la Universidad de León en España. Cuenta con una estancia postdoctoral de investigación en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED en Madrid. Recientemente ha realizado una estancia para gestión de posgrados en la Universidad de Sevilla, España, dentro del programa de becas de movilidad AWIP. Su experiencia docente es en el área de formación de futuros profesores de lengua y literatura y en investigación en el área de didáctica general y didáctica específica aplicada a la enseñanza de la lengua. En su labor de gestión, coordina el área de lengua y literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDEP, coordina el programa de doctorado en educación de esta misma casa y desde el año 2020 es directora de posgrado en educación. Doctora Claudia Mesones Rueda, sea usted bienvenida. El espacio de diálogo es suyo. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Elisa, por la presentación. Quiero saber si me escuchan bien y me ven bien. Perfectamente bien, doctora. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a compartir esta tarde, y agradezco la invitación también de la red y para participar en este seminario, ¿no? Porque la intención mía es que podamos intercambiar ideas, pensamientos, aportes, y yo también les pueda compartir mi experiencia en la gestión de posgrado, que bueno, que tengo encomendada en concreto desde hace ya 2 años, pero que he venido haciendo gestiones también o desempeñándome en esta función como coordinadora del doctorado, de la mano de una dirección de doctorado en la Facultad de Educación de la Universidad de Piura. Bien, entonces el planteamiento de mi exposición tiene que ver con relacionar la identidad profesional del docente con lo que es, qué implica en la función directiva del docente el relacionar precisamente toda la complejidad de los componentes de la identidad profesional para poder realizar una buena función directiva. Bien, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. No sé si se puede compartir, pero no me deja. Lo que quieres compartir es la pantalla, ¿no? Bien. Esta es mi presentación. Quiero saber si la ven. Se ve muy bien. Muy bien. Entonces, el título de la exposición precisamente relaciona estos dos elementos claves en el ejercicio docente, que es la identidad profesional y la gestión de posgrados, ¿no? Desde mi experiencia y desde mi conocimiento sobre la competencia de identidad profesional del docente, que está ligada a lo que es las funciones didácticas del profesional de la educación y de su ejercicio directivo como parte de uno de los componentes, es que yo les comparto mi experiencia. Bien. Lo que yo veía cuando estaba trabajando el tema, ¿no? Y a raíz de lo que he leído y estudiado, ¿no? En los programas de posgrado y en la función que desempeño, es que cuando nosotros hablamos de identidad, encontramos una relación afín, ¿no? Entonces, idem, que viene del latín, ¿no? Que significa lo mismo o lo que se identifica con, pone en relación tres conceptos claves que tenemos que tener en claro, ¿no? Por un lado, mi yo personal, es decir, yo con mi complejidad como tal, me refiero a complejidad porque la persona es un ser complejo que tiene una base emocional, una base fisiológica, física, volitiva, de la voluntad, de la inteligencia y demás, ¿no? Y cada uno configura su personalidad, sus intereses, sus emociones, motivaciones, ese es yo personal. Por otro lado es el yo docente, es decir, mi yo personal que se relaciona con una vocación, que en este caso es la vocación a la docencia, en la que precisamente vuelco mi desarrollo personal, en este caso en relación con una profesión, ¿no?
Y mi yo directivo, porque tanto el yo personal como el yo docente van en un contexto, es decir, se desenvuelven en un contexto. En este caso, mi yo docente en una función directiva de gestiones que tienen que ver con el trabajo administrativo, gestor, dentro de un programa de posgrado, ¿no? Entonces, estos tres componentes van configurando o contribuyen a hacer la base o el sustento o a explicar, ¿no?, cómo es que esa identidad profesional se relaciona con estos y va madurando o va creciendo, porque la identidad profesional no es un concepto estático, ¿no? Más bien tiene que ver con un desarrollo, con una evolución que se refleja en distintos aspectos que veremos a continuación. ¿Bien? No sé por qué no sigue. Muy bien. ¿Qué aspectos debemos considerar? Yo les decía que hablamos de algo dinámico, ¿no? Es decir, es un proceso permanente de madurez, de aprendizaje continuo. Un aprendizaje continuo, la identidad profesional con reflexión anticipadora, es decir, nosotros nos anticipamos a lo que queremos, hay una intencionalidad clara en lo que estamos buscando, ¿no? Nos identificamos con ciertos ideales, entonces por eso hablamos de que es un proceso permanente, un proceso dinámico, ¿no?, que avanza siempre hacia algo más y mejor. La persona está en un contexto, es decir, cada gestor, cada profesor, si quieren, o cada docente, cuando se encuentra en una gestión en concreto, es singular, ¿no? Es decir, no podemos hablar de un gestor en posgrado que es igual a otro o similar, no. Cada uno gestiona desde sus particularidades y de toda la complejidad que puede implicar lo que él lleva en sí como identidad profesional, ¿no? Hay varias subidentidades, hablamos de distintos tipos de identidades, pero que tienen que ver con factores en diferentes contextos que están relacionados en el tiempo, ¿no?, que pueden entrar en conflicto. Una identidad personal, por ejemplo, la básica, con la identidad institucional, que es un tipo de identidad, ¿no? Si yo estoy identificada con la visión y misión de mi centro, ¿no?, la identidad institucional tiene que ver mucho, por ejemplo, con también cómo nos desenvolvemos, ¿no?, en el encargo o la función directiva. Además, evidentemente, implica, ¿no?, la identidad profesional una participación activa del docente en todo el proceso de desarrollo profesional. Es decir, nadie nos va a decir o a llevar de la mano para que nosotros, nuestra identidad profesional sea una identidad profesional pues activa, ¿no? En realidad parte de nosotros mismos. Contribuimos desde esa identidad profesional, que hay que tomarlo en cuenta, de distintas maneras a la mejora de la profesión docente. Y obviamente desde una función directiva, en relación con una función directiva, más todavía, ¿no? Primero, encarnando en nosotros esa mejora profesional y segundo, a formar a otros, ¿no?, que también están en la labor docente. Y de esta manera, evidentemente, hablamos de una manera o modo de dar sentido al ejercicio docente en relación con otras personas en un contexto determinado, ¿no? A veces incluso nos pasa que estamos gestionando un mismo programa, pero sabemos muy bien identificar, ¿no?, cómo es que cuando estamos haciendo la gestión no es lo mismo lo que nos pasó hace un año en la gestión, a pesar de que teníamos el mismo programa, ¿no? Porque había un grupo de personas distinto que llegaron a nosotros para, ¿no?, para seguir un proceso de formación, y también el contexto cuenta mucho. Lo hemos vivido, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, la educación no se ha detenido y la gestión, en este caso de posgrado, hemos tenido que trasladarla a un soporte remoto, ¿no?, o a una modalidad remota en un soporte virtual, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con que le damos sentido a nuestro ejercicio docente en relación con los demás, ¿no?, porque siempre está proyectada hacia una trascendencia personal. ¿Qué dimensiones hay que considerar? ¿No? Hay un estudio en el que se analizaron distintas competencias en relación con el perfil del profesor, en concreto del profesor universitario, y en ese estudio se considera dentro del perfil de la competencia de identidad profesional que el yo personal del que les había hablado, ¿no?, configura esa identidad profesional, pero en esa identidad profesional hay un conjunto de aspectos que se pueden ordenar en dimensiones, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver
con la materia que se enseña, en este caso en lo que nos hemos especializado, en el conocimiento en general de la pedagogía o de lo específico en lo que nos desempeñamos, ¿no?, como docentes. Nuestras capacidades didácticas también, que no tiene solo que ver con la didáctica estratégica para desarrollar aprendizajes metodológicamente hablando en el aula, sino las capacidades didácticas en un sentido también más amplio que lo explicaré a continuación. Y las actitudes pedagógicas, que evidentemente son las que le dan ese toque personal, ético, moral, ¿no?, de valoración de lo que estamos haciendo dentro de lo que se relaciona con la identidad profesional y el yo personal como tal en ese entorno, ¿no? Como resumen de esto, yo he ideado un poco cuando estaba estudiando para exponerles un resumen, ¿no? Cómo es que yo era capaz o podía ver la función directiva relacionada con la identidad profesional y con el ejercicio profesional del docente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra función directiva está relacionada con esos elementos o características que se dan en cada una de las dimensiones, obviamente, del ejercicio profesional del docente. He puesto solo la función directiva porque es la que nos interesa en esta exposición, pero el ejercicio profesional del docente va en distintos ámbitos de la educación, desde ser profesor de aula, asesor técnico, director de proyecto, en fin, ¿no?, investigador y demás. Entonces, pero también tenemos la función directiva. Entonces, yo me he centrado en la función directiva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, en nuestro ejercicio profesional docente, un ámbito, ¿no?, que nos pueden encargar o que de acuerdo a nuestras habilidades o a nuestro perfil como docentes podemos, en lo que podemos desempeñarnos es la función directiva. Como ven, la identidad profesional viene con toda una complejidad de aspectos que tendríamos que poner en juego en nuestro ejercicio profesional docente en relación con la función directiva. Luego les presentaré, ¿no?, cómo los factores del entorno social y temporal pueden completar este cuadro. Pero para empezar y para explicar lo que quiero darles a conocer sobre la gestión de posgrado, yo lo he ordenado teniendo en cuenta esas dimensiones de la identidad profesional. Bien. Sobre el conocimiento de la materia, evidentemente cuando gestionamos algo, bien, cuando nos encomiendan la gestión, hay que conocer, ¿no? Hay que conocer lo que vamos a gestionar o lo que se nos encarga. En primer lugar, por ejemplo, yo gestiono algo de educación. Entonces, el dominio que yo tengo de la pedagogía, ¿no?, el dominio disciplinario en general de la pedagogía me permite a mí poder pensar o planear o poner en práctica toda esta serie de conocimientos que me permiten a mí, por ejemplo, trabajar con planes de estudio o reformar planes de estudio o mirar cuestiones que tienen que ver con las materias que se imparten, ¿no? Entonces, me ayuda a mí en esa gestión, pero también, por ejemplo, cuando yo valoro el conocimiento de la materia, ¿no?, lo valoro en los especialistas que forman parte de lo que es mi cuerpo docente y que imparten las maestrías. Debajo hay un punto muy importante que es la calidad educativa, ¿no? Por ejemplo, entonces, la calidad educativa está relacionada también con el nivel académico de los especialistas que se dedican también o que imparten sus clases en el posgrado. Entonces, por tanto, el conocimiento de la materia va ahí también de la mano. En este sentido, por ejemplo, está relacionado también con esto la exigencia que puede tener la calidad del contenido en el desarrollo de ese plan de estudios. ¿Por qué? Porque además, no solo porque existe la evaluación de la calidad, sino por el mismo hecho de que educamos en la verdad y en el sentido estricto del conocimiento. Entonces, eso también lo exigimos, ¿no?, en la calidad de la docencia, ¿no?, y del conocimiento de la materia que se tiene que tener. El conocimiento de la materia, en el caso del gestor, por ejemplo, me ayuda a mí a identificar o a detectar dificultades, carencias que pueden existir en la implementación de planes de estudio o también en el perfil del profesorado en nivel de posgrado, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, el profesorado lo podamos formar, ¿no?, mirando a que sea un profesor actualizado, que siempre en la materia vaya a la vanguardia, o al menos esté actualizado, ¿no?, en lo que es ese dominio de contenidos, ¿no?
En cuanto a lo que es la investigación, evidentemente el conocimiento de la materia también se relaciona, ¿no?, con esto. O sea, el poder integrar el desarrollo de la investigación en relación con el perfil del profesorado, por ejemplo, y los estudiantes de posgrado, me permite a mí tener un mejor dominio o manejar mejor la gestión educativa cara a los resultados que también yo quiero tener. Por ejemplo, si estudiamos cómo es que la investigación educativa o el desarrollo de habilidades o capacidades me ayudan a mí a que yo pueda tener buenos egresados de la maestría formados en mis programas y que además, por ejemplo, con ellos promuevo la investigación, evidentemente también estoy promoviendo el hecho de que tenga yo producción científica y no solo esto, producción de conocimiento, ¿no? Entonces, en relación con esto, siempre hay que tener en cuenta lo de la calidad que ya les he dicho antes y también la evaluación, porque cuando nosotros, es un aspecto muy importante, cuando nosotros evaluamos al final, ¿no?, cada materia o pasamos encuestas de satisfacción relacionadas con programas de calidad y acreditación, evaluamos también el conocimiento y dominio de la materia que tienen los profesores y cómo es que el estudiante considera que se ha ido formando en el dominio de la materia, ¿no?, dentro de ese perfil de estudiante de posgrado, ¿no? Hay un ejemplo que he conocido ahora últimamente en la Universidad de Sevilla, ¿no? Se trabajan comisiones y una de las comisiones de trabajo son las comisiones académicas, la de calidad y la económica, pero las comisiones académicas, por ejemplo, estudian los planes, los programas y van viendo las mejoras que se pueden implementar, ¿no?, tanto en la docencia como en el diseño mismo de la materia, ¿no? Y eso es muy importante porque se relaciona con un indicador de calidad educativa en la gestión de posgrados. También hablamos de las capacidades didácticas, ¿no? O sea, es decir, el gestor como tal desarrolla estas capacidades, ¿no? Es decir, un gestor es la evidencia clara, el ejemplo claro de que él está viviendo o que encarna las capacidades didácticas que se necesitan para gestionar esto en relación con, no sé, buenas prácticas de gestión o también buenas prácticas docentes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, también se promoverá, ¿no?, el desarrollo de capacidades didácticas en la formación del profesorado, ¿no? Obviamente, no solo estamos hablando de estrategias metodológicas en el aula, sino, por ejemplo, cuando hablamos de buenas prácticas docentes, por ejemplo, evaluamos mucho la interacción didáctica, los acuerdos didácticos, cómo el profesorado interacciona con sus estudiantes, ¿no? Y cómo es que en ese entorno de educación en posgrado, el estudiante también va siguiendo un camino, pero no va siguiendo un camino impuesto, sino que hay un diálogo didáctico para mejorar la práctica, ¿no?, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las capacidades didácticas es importante, por ejemplo, rescatar el conocimiento reflexivo de la didáctica aplicada a la enseñanza superior. Bien, es decir, creo que todos los que hemos hecho docencia en posgrado sabemos que la didáctica para la enseñanza superior es una didáctica en otro nivel, distinto a otros niveles de formación que están por debajo en edad o en la carrera profesional o en el, ¿no?, en el perfil formativo o en la formación que puede seguir una persona, ¿no?, hasta llegar a un nivel superior, ¿no? Y es importante tener un conocimiento reflexivo desde la propia labor del gestor y también promoverlo en los profesores que forman parte del cuerpo docente de un posgrado, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque llevamos a los alumnos hacia un nivel de madurez superior, ¿no? Y hay que saber promover ese conocimiento reflexivo. ¿Bien? La capacidad didáctica del gestor y del profesor de posgrado va desde considerar la planificación, la comunicación, por ejemplo, las metodologías que utiliza, la competencia de integración de medios, de distintos recursos, la competencia de tutoría que puede tener, ¿no?, para interactuar con los estudiantes, la evaluación, la innovación, la gestión. Si ustedes se dan cuenta aquí, otra vez aparece la investigación, ¿no?, relacionada, pero relacionada más con el concepto de innovación, o sea, qué salidas creativas o qué es lo que nosotros podemos plantear, ¿no?, para poder seguir formando con un nivel de calidad óptimo, ¿no? Luego tengo las actitudes pedagógicas, ¿no? En las actitudes pedagógicas
¿no? Se relaciona, bueno, lo que hemos visto antes es el dominio disciplinar, tenemos un profesor muy bien preparado, tenemos un profesor con dominio de habilidades didácticas, ¿no? Y es importante añadir un componente que le da como el matiz, ¿no? Es decir, es como la piel del durazno, ¿no? O sea, le añade lo que es el toque personal en el sentido de que toca a la persona estrictamente con los aspectos éticos y morales. Entonces, toda gestión, ¿no? Vamos diciendo, ¿no? Debe calar en los que tienen contacto con el gestor, con los profesores, con los demás, el hecho de que ese ejercicio profesional, por ejemplo, tenga que ver con que haya un compromiso y se ve un compromiso, ¿no? Un gestor comprometido, un profesor comprometido frente al desentendido, que le da igual o no escucha a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, apertura, ¿no? Empatía, comunicación, ¿no? Exigencia, porque claro, no es que todo sea comprender, comprender, comprender y tener un espíritu tan laxo que los alumnos terminan hasta poniendo sus condiciones para evaluación y demás, ¿no? Porque hay un nivel de exigencia. Entonces hay que saber combinar también la exigencia con la flexibilidad y también con desarrollar un espíritu colaborativo, ¿no? Entre el gestor y los profesores que colaboran en la docencia, o el gestor y los estudiantes, o entre los estudiantes, o los estudiantes con los profesores de sus materias, ¿no? En este sentido, también cuenta muchísimo dentro de las actitudes pedagógicas saber respetar o más bien, promover una educación en la diversidad, ¿no? Hoy también se habla mucho de educación positiva, o se habla mucho también de educar teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales. Bueno, pues también esto tendría que formar parte de las actitudes pedagógicas, ¿no? Considerar tener un espíritu de respeto a la diversidad dentro de la gestión, la docencia y el trabajo con los estudiantes, ¿no? Nuestras actitudes pedagógicas evidentemente permiten conectar con los estudiantes, ¿no? Entonces, el gestor, para atender, ¿no? Siempre en la oficina, en mi caso, por ejemplo, llegan solicitudes, llegan llamadas, alumnos con problemas, dificultades, más en el entorno de la pandemia, por ejemplo, alumnos que no podían continuar sus estudios o desaparecían del programa, no asistían a clases, ¿no? La actitud pedagógica abierta, ¿no? Me permitía a mí, por ejemplo, llegar a saber o indagar qué les está pasando, ¿no? ¿Qué sucede en su entorno? ¿Por qué tiene estas dificultades? O si es que en alguna materia ellos tenían dificultades, me escribían y planteaban necesidades, ¿no? Y yo era capaz de mediar entre el profesor y los estudiantes, porque a veces sucede que los alumnos tienen alguna necesidad, una dificultad, y por temor al profesor, pues no le dicen, no son capaces de comunicarle lo que les está pasando. Bueno, entonces, antes de llegar a procesos complejos de gestión, de quejas, reclamos, ¿no? Formales, ellos me comunican las necesidades y siempre intento mediar con los profesores, escuchar a ambas partes para poder precisamente gestionar o ayudarlos a resolver un conflicto o atender alguna necesidad que ellos tengan. Entonces, obviamente, por mucho que tenga un plan ideado perfecto o que tenga los mejores expertos en una materia, si no hay esas actitudes pedagógicas, entonces eso pierde valor, ¿no? No es que no valga, es que tiene otro valor distinto, ¿no? Es como algo más estático, ¿no? Es algo que no tuviera vida si es que nosotros como personas no le ponemos estos aspectos personales, ¿no? Son un componente importante las actitudes pedagógicas, por tanto, también en la valoración de la calidad del programa. ¿Por qué lo digo aquí? ¿No? Porque, por ejemplo, también dentro de las encuestas de satisfacción, cuando les preguntamos a los estudiantes sobre la valoración que hacen de una asignatura, por ejemplo, allí también es que hay unos ítems relacionados con que tiene que ver con la apertura del profesor, con la comunicación que se establece con la gestión administrativa, con el propio profesor, ¿no? Sobre la exigencia, la adecuación. También, por lo tanto, esto me permite valorar la calidad del programa.
Por tanto, no está reñido con las otras dos, que también forman parte o aparecen como indicadores en los cuestionarios de satisfacción de los estudiantes cuando terminan, lo que nos permite archivar una serie de información para poder plantear mejoras, ¿no? Y, por ejemplo, y valorar si es que un profesor podría continuar en la docencia el siguiente semestre, o es un profesor que consideramos que ya no, porque le hemos dado muchas oportunidades de que cambie, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, bueno, son cosas que surgen y ya cuestiones muy específicas, ¿no? Este es el cuadro que les quiero mostrar, que a raíz de lo que les mostré ya primero, que es lo que estoy explicando, ¿no? He explicado yo cuestiones del ejercicio profesional docente, de la función directiva, con los componentes claves de la identidad profesional. Entonces, no hay que perder de vista que estamos en un entorno, ¿no? Entonces, que por tanto, dentro del entorno, los estudios nos han llevado a considerar, o diversas investigaciones en lo que es la función directiva y la identidad profesional, factores sociales y factores temporales. Entonces, los factores sociales tienen que ver con los desafíos de una sociedad cambiante. Obviamente, imagínense lo que es ahora la tecnología, ¿no? Las situaciones específicas que nos ha tocado vivir en los últimos años no son las mismas que hace 5 años o 10 años atrás, ¿no? El perfil del profesorado actualmente tampoco es el mismo de hace tiempo atrás, ¿no? Tanto de los que vienen a formarse en los programas de posgrado como los profesores que forman parte de nuestra plana, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo hay una serie de desafíos que vienen, ¿no? Desde el contexto social en que nosotros estamos gestionando programas de formación superior, ¿no? Y que hay que considerar. Y luego también tenemos los factores temporales. Es muy curioso que los estudios que hay sobre la identidad profesional, en este caso, se relacionan mucho con la experiencia docente, ¿no? Y con la biografía personal. ¿Por qué? Porque es una persona que estudia la carrera de educación, en mi caso, ¿no? Que está desempeñando una función directiva, o es un profesor o un docente que está formado para ser profesor en cualquiera de los niveles. Y cuando hablamos de factores temporales, quiere decir que a lo largo de su carrera profesional docente o el desempeño de su carrera profesional docente, ha ido adquiriendo una experiencia. Y de acuerdo a su experiencia, pues él es capaz luego de tomar determinadas decisiones, de plantear cuestiones, de plantear soluciones, ¿no? Desde lo que él ha vivido, ¿no? Y desde su biografía personal. No es lo mismo, por ejemplo, leía también los perfiles profesionales según las edades, que hay estudios sobre las edades de los profesores y cómo eso también se asocia con cierto perfil, ¿no? Del gestor, ¿no? O del profesional que ejerce, ¿no? Entonces, de los más jovencitos que están motivados a todo y demás, pero que carecen un poco del conocimiento más amplio y profundo de lo que es formar, ¿no? Por ejemplo, y que aún les falta madurar, que alguien que está en una función y que ya está maduro y que puede ser un profesor que pueda ayudar a formar a otros que vienen detrás, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con el hecho de relacionar la identidad profesional con unos factores que están fuera y que tienen que ver con la función directiva del ejercicio profesional. Bien. Todo este complejo que les he expuesto, ¿qué implicancias tiene en la gestión? Yo he tratado de resumir porque igual es clave que cada uno de nosotros reflexione sobre su propia ejercicio profesional en donde se encuentra, en este caso en la gestión de posgrado, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo me identifique con mi profesión hace que yo asuma mi función con un compromiso. Y mi compromiso es con la formación, ¿no? Entonces, evidentemente, la formación de profesionales de la educación, que yo quiera forjar, ¿no? Profesionales de la educación con un determinado perfil, que los profesores mejoren en este sentido, que si acceden a este programa de posgrado, pues ellos tengan este perfil, adquieran estos conocimientos, se generen redes de discusión, trabajos en equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que yo veo, ¿no? Esa formación, cómo está relacionada con mi compromiso con la carrera docente, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo puedo idear, por eso ponía allí idealización del perfil del egresado del programa, qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Con la formación de profesores o la formación de estudiantes de posgrado.
el que yo conozca también la materia educativa o que yo conozca, ¿no? Cómo es ese trabajo, implica también, eso se va a ver reflejado en la planificación y organización del trabajo en la unidad de posgrados, ¿no? Lo que cuando hablamos de la práctica y la organización educativa, pues la vemos aquí reflejada. También ese compromiso del que estoy hablando me permite a mí implementar entornos novedosos para el aprendizaje, ¿no? Si yo no estoy comprometida, si no tengo actitudes pedagógicas que puedan ser positivas para promover, no sé, educación de calidad o que yo no tengo una identidad profesional, ¿no? Que esté flaqueando más bien, entonces no podré no sacar adelante los proyectos o implementar novedades o ser creativo para plantear soluciones, ¿no? La gestión de recursos materiales y humanos para atender a las demandas del entorno. A veces nos dicen, bueno, tienes que sacar adelante esto, pero no hay plata. Entonces, tú dices, bueno, pero como no hay plata, es que no hay, ¿no? Pero mira de qué modo podemos hacerlo, no sé. Entonces, mis alumnos necesitan algo o yo en el programa necesito mejorar, ¿no? Entonces, gestionamos recursos, sacamos adelante proyectos, buscamos alianzas, ¿no? Buscamos maneras, ¿no? Y luego, actualizaciones de planes formativos también tiene que ver con la gestión de posgrado, ¿no? Porque cuando yo planteo, ¿no? Solo es tener los recursos, tener ideas creativas, es también plantearlos, ¿no? O sea, es decir, evidenciarlos de distintas maneras. Una de las maneras en la que yo puedo verlo, por ejemplo, es la actualización de planes formativos, ¿no? Y mis planes formativos yo los idearé, si ustedes se dan cuenta, en el anterior tenía en cuenta factores sociales, factores temporales, ¿no? Y toda esta complejidad, teniendo en cuenta, evidentemente, los conocimientos que yo tenga, ¿no? Entonces, el dominio disciplinar, la experiencia práctica, la investigación para la innovación docente, obviamente se relaciona. Eso me va a permitir a mí actualizar la oferta académica, ¿no? Nuevas maestrías, doctorados, qué es lo que se necesita, cómo podemos responder desde una unidad o un centro de educación superior. ¿Bien? Cuando no tengo los recursos, como les decía arriba, ya sean materiales humanos, es posible que se generen alianzas, ¿no? Para poder, con la ayuda de otros centros, ¿no? Promover la docencia y la investigación o dar continuidad a la docencia, ¿no? Con mejora de la calidad y también la investigación, redes de investigación, grupos de trabajo, ¿no? Y también, evidentemente, todo esto siempre, ¿no? Porque hablamos de esto, yo como gestor, con una identidad profesional, debo ser en todas las acciones que yo pueda, que yo realice o lo que evidencie en mi gestión de posgrado, contribuir, ¿no? Con mi propio ejemplo, a forjar la identidad de los estudiantes de posgrado, ¿no? La identidad profesional. En este caso, yo como docente, yo como directivo, yo como gestor, ¿no? Yo como profesor en el aula. Entonces, el profesor, ¿no? Desde sus actitudes pedagógicas, sus capacidades didácticas, el conocimiento que tiene de la materia, también ayuda, ¿no? Porque el estudiante de posgrado se podría haber reflejado, ¿no? En uno mismo, ¿no? E identificarse con ese perfil, ¿no? Y con las formas en que tiene ese profesor para transmitir, ¿no? Lo que es el ejercicio de la carrera docente, ¿no? Con vocación plena, además. Y la autorreflexión, ¿no? Que yo creo que también empaña todo lo que es la relación entre el aprendizaje o la madurez, ¿no? O el hecho de que nuestra identidad profesional, ¿no? Se vaya forjando en relación con, ¿no? O puesta en evidencia en la función directiva. O sea, siempre, cada año, en cada momento, podemos dar espacio para reflexionar, no solo porque nos lo pida un proceso de acreditación o porque hay un cuestionario, no, ¿bien? Sino porque nosotros mismos podríamos plantear mejoras que partan desde pensar sobre las decisiones que hemos tomado o cómo las hemos tomado o qué hace falta. Bien. Hay una serie de procesos, podemos hablar de pensar cuando planeamos la estrategia, ¿no? Y, por ejemplo, desde qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, que es un resumen en realidad, porque los procesos tienen sus procesos. La implementación de mi estrategia, ¿no? Aplicamos un plan con expectativas de resultados. Y luego la evaluación, que sería cómo nos está yendo, cómo nos ha ido, lo que podemos mejorar.
en relación, y yo he puesto debajo como una base, ¿no? Porque hacemos todo esto, porque pensamos en la calidad, ¿no? Cómo aportamos a la investigación en educación, desde la formación de posgrados, a la innovación, porque planteamos propuestas innovadoras para atender las demandas de la formación en el entorno, y siempre, obviamente, con miras a mejorar, ¿no? Siempre implementar mejoras que redundan precisamente en la calidad de la educación, ¿no? En este caso de la formación de posgrados. Les quiero compartir brevemente, y yo creo que me puede quedar algunos 5 minutitos, ¿no? El concepto, qué ha pasado con particularmente el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura. Como bien ya les he dicho, ¿no? Yo trabajo aquí como gestora de posgrados en educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Piura. Lo que presento aquí como puntos 1, 2, 3 son las denominaciones de 3 informes que he trabajado últimamente en una estancia de movilidad gracias a la colaboración de AUIT precisamente, ¿no? Postulé una beca de movilidad para trabajar con una asesora, ¿no? Ya se las presentaré a continuación, en la Universidad de Sevilla, a la cual le planteé dentro de lo que es lo que podía yo plantear, con lo que podía concursar para acceder a una beca de movilidad, es si es que podía asesorarme, porque dentro de mi plan estratégico, del plan estratégico de la Facultad de Educación, dos componentes claves eran la investigación y el posgrado, la oferta académica en posgrado. Entonces, como yo me encontré con un estado de posgrados bastante caminado, andado, desde hace mucho tiempo no se actualizaba, había muchos procesos de mejora, entonces lo primero era hacer un análisis. Entonces, en el primer informe que elaboramos, porque gracias a la ayuda de esta beca de movilidad, fue un análisis para la mejora de la oferta académica de posgrados en educación. Y les presentaré luego brevemente los aspectos que analizamos y demás. Luego, el otro informe fue un informe de colaboración y declaraciones de interés entre la UDEB y la Universidad de Sevilla, las dos facultades de educación, con profesores e investigadores y de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y luego, el tercero ha sido el tercer informe, que tiene que ver con diseñar una investigación para estudiar la competencia investigativa en estudiantes y profesores de posgrado, ¿no? De la Facultad de Educación de la Universidad de Piura. En este caso, ¿no? Ella es la profesora, la doctora Rosario del Rey, y esta foto es reciente. El 7 de marzo yo volví a Perú en la noche y en la mañana hicimos esta foto. Está en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, y ella es la que me ayudó, me asesoró, porque ha trabajado en gestión de relaciones internacionales en la Universidad de Sevilla, ¿no? Ha sido vicedecana dentro de su facultad en esta área, y bueno, pues entonces ella me asesoró en este trabajo para lo que es analizar qué es lo que podemos nosotros mejorar en posgrados en mi facultad. Entonces, trabajé un tiempo y una parte del informe, ¿no? El informe que me parece más interesante para compartir ahora, es el análisis que hicimos de la mejora de la oferta académica, ¿no? Hay un informe en el cual hemos resumido o recogido, ¿no? Todas las necesidades y problemas que hemos identificado. He trabajado con expertos, gestores de distintos programas de maestría y doctorado en la Universidad de Sevilla relacionados con educación. Ellos han dado sus aportes y están recogidos en este informe. Luego he analizado fortalezas, debilidades y oportunidades, ¿no? Que aparecen dentro de este entorno. Cuando ya he identificado necesidades y cuando he visto posibilidades de mejora, pues aparece esto. Y luego he presentado a la facultad una propuesta de mejoras que estamos ahora mismo implementando o poniendo, o me estoy dedicando a identificar acciones específicas dentro de un cronograma o plan de trabajo, ¿no? Brevemente, solo quiero compartirles cómo es que organicé las áreas o qué áreas analizamos para identificar necesidades. Creo que cuando hemos hablado, por ejemplo, de componente didáctico, de dominio disciplinar, de hablar de las actitudes pedagógicas, por ejemplo, bien,
La oferta de programas de posgrado, los planes de estudio, la investigación y obtención del grado, el profesorado y especialistas en las materias, los procedimientos de gestión, son áreas de interés para analizar dónde hay necesidades y problemas, y en las cuales efectivamente, como especialista en la materia, ¿no? O especialista en lo que es en sí, la formación de profesionales de la educación, me he centrado o lo hemos analizado con expertos porque es importante, ¿no? Un poco ver qué es lo que... Ahora, alguien podría analizar, tener este informe y, por ejemplo, considerar un factor más, un área más, ya dependiendo del entorno en que se encuentra, porque recuerden que nosotros, si vemos el cuadrito, ¿no? Este cuadro que está aquí, hay factores sociales y factores temporales. Y seguramente los factores sociales del entorno en el que se encuentra la gestión, inserta la gestión de posgrado, va a determinar mucho el hecho de cuando hagamos un análisis de necesidades, ¿no? Podamos nosotros recoger o analizar distintas áreas en las que evidentemente podemos atender a necesidades y problemas, ¿no? Entonces, para terminar, solo quiero decir que si nosotros somos profesores de vocación, docentes de vocación, llamados, tenemos un llamado, ¿no? Que es el hecho de que estamos formando personas y estamos apostando siempre por la mejora de la sociedad. Por tanto, estamos formando personas que siempre, ¿no? Mejoren ese perfil profesional, ¿no? Que siempre estén mirando hacia adelante en esta formación. Por tanto, me permito recoger lo que uno de mis profesores me transmitía y lo encontré en un libro, ¿no? Que la verdadera identidad profesional docente solo está al alcance de quienes entienden la profesión docente como su auténtica vocación. Si mi profesión docente no fuera una vocación, difícilmente podría yo generar o desempeñarme dentro de funciones directivas que no estén llamadas precisamente a o que no estén o que no respondan a mi vocación. Con esto termino y les agradezco su atención. No sé si tienen alguna pregunta o no sé qué. Estoy abierta a escucharlos o a que sea un diálogo entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Nos deja reflexionando porque generalmente estamos acostumbrados a ver la oferta de los posgrados, pero no entendemos la perspectiva o no alcanzamos a ver la función directiva y gestora que estos tienen que llevar para que la oferta sea atractiva. Pregunto a la sala si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hacia la doctora en su experiencia en el estudio de posgrados, de elección de posgrados. Adelante, es el tiempo. Bueno, pues si no es así, doctora, queremos agradecer su valioso tiempo. Nos deja pensando en que posiblemente en algún momento alguno de los seminaristas pueda tener alguna función directiva, alguna función gestora y desde su experiencia pues abre camino para poder clarificar los procesos en la construcción, en la actualización de los programas, en la oferta, pero sobre todo no perder de vista la identidad profesional y la conformación de profesionales. Muchas gracias, doctora, a nombre de la red conformada por la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional. Se reconoce a la doctora Claudia Mesones Rueda de la Universidad de Piura, Perú, por su participación con la conferencia denominada Identidad en la experiencia de posgrados el día 25 de marzo del presente año en el marco del seminario Horizontica, la utopía posible, identidades en la formación docente. Muchas gracias, doctora, un placer. Muchas gracias, Elisa, y a todos. Gracias. Un abrazo, doctora, muchas gracias. Igualmente para